Dios te bendiga. Qué bueno poder llegar a ti en este momento con el objetivo de edificar tu fe a través de la palabra de Dios, levantar también el ánimo para continuar en la carrera que un día hemos tomado, la carrera de Cristo. En este viaje, así se titula la serie en la que estamos enseñando, donde al final nuestro objetivo es pues llegar a la meta y ser recompensados con las grandes bendiciones que Dios tiene para aquellos que permanecen hasta el fin. Y en esta serie, la semana pasada, iniciamos con una pregunta que fue la que le hizo Dios a Adán y Eva una vez que se esconden de Él por haber pecado, y es ¿dónde están? Y lanzamos la pregunta desde la perspectiva de que no puedes establecer una ruta hacia Dios y hacia sus propósitos si primero no defines el lugar al que quieres ir y el lugar en el que estás. ¿Dónde estás ahora con respecto a Dios? ¿Dónde estás ahora en tu relación con Él, en tu compromiso, en tu servicio? Es imposible que crezcas si primero no defines dónde estás. Y la segunda pregunta, donde vamos a concentrarnos en el día de hoy, en el estudio, es la pregunta ¿quién les dijo eso? Y es una pregunta que responde a fuente de confiabilidad y de veracidad en nuestras vidas. No sé si le ha ocurrido que ha dado por sentado, ha reenviado y ha compartido incluso una información de la cual usted no está seguro de que sea veraz. Y eso es muy peligroso, porque de no serlo, quedas en descrédito y desmentido delante de otros. Bueno, la pregunta que Dios le hace a Adán y Eva en esta ocasión tiene el propósito de hacerle entender a ellos, de que ellos puedan llegar a definir qué es lo que en sus vidas está estableciendo autoridad o no, porque muchas veces para nosotros es igual. Creemos que es Dios o la Biblia lo que está estableciendo nuestra regla de fe y de práctica, pero no es así. Génesis capítulo 3, versículo 11, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: dijo Dios al hombre, dijo Dios a Adán y Eva, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Han acaso comido del árbol que yo les mandé a que no comiesen? Y es como cuando tu hijo, si eres padre o has vivido esta experiencia, regresa a casa diciendo palabras que en su casa nunca ha escuchado, o compartiendo ideas y pensamientos que nunca se les ha enseñado. Y enseguida la alarma salta en el padre o en la madre, porque no son cosas que se esperan que su hijo esté diciendo o creyendo. Y la pregunta que va a surgir de seguro será: ¿quién les dijo eso? ¿Quién les enseñó? ¿Quién te enseñó acaso esto que estás diciendo? ¿Dónde lo aprendiste? Es importante entonces que como cristianos nosotros también definamos en nuestra vida nuestras fuentes de autoridad y de determinación. ¿Dónde estamos recibiendo las enseñanzas? ¿De quién la estamos recibiendo? Lo que estamos creyendo y aceptando como verdad. Y quiero compartirte en esta hora 3 preguntas filtros que nos ayudarán a definirlo. Y la primera pregunta dice así: aquellos que estamos aceptando como verdad en nuestra vida, creyendo y estableciendo por medio de ello prioridades y decisiones, ¿es bíblico? ¿Es de Dios? ¿La palabra de Dios lo aprueba? ¿Lo declara como cierto? Porque lo único que permanecerá es la palabra de Dios. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios es lo que permanece para siempre. Tenemos que tener cuidado no estar construyendo sobre algo que no sea la palabra de Dios en nuestras vidas. La segunda pregunta importante que debemos de hacernos es: el contenido puede estar muy bien, pero ¿la fuente es confiable? En el caso de Adán y Eva, la fuente no era confiable, porque la fuente era el mismo Satanás, disfrazado de serpiente. Y la palabra de Dios nos dice que la fuente, que el mensajero, es tan importante como el mensaje. También hay una frase que hemos compartido que dice: si tu mensaje carece de vida, porque tu vida no es un mensaje, entonces no va a prosperar, entonces no va a edificar, entonces lo que tú compartas no va a impactar vidas, porque tan importante como el mensaje es el mensajero. Fíjense, Satanás mismo no usó la palabra de Dios en la tentación con Jesús, la usó, pero no se somete a ella. Y lo tercero, el tercer ejemplo
La tercera pregunta, filtro, dice así: ¿lo que estás aceptando en tu vida te acerca más a Dios ahora mismo? ¿Lo que estás creyendo en tu vida, estás recibiendo como verdad, edifica tu fe, te hace madurar más en tu carácter, en tu conocimiento, refleja más la gloria de Dios en tu vida, o simplemente no? Tenemos que tener cuidado, porque hay algunas cosas que pueden ser bíblicas, pero al aplicarlas a nuestra vida no producen el fruto y no producen la obediencia y no producen el éxito. Un ejemplo: en el Nuevo Testamento los discípulos escogieron al sucesor de Judas echando suertes, Hechos capítulo 1. ¿Pero por qué? Porque todavía no había venido el Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos capítulo 2. ¿Qué sucedería en estos tiempos si tomamos eso para tomar y seleccionar líderes o decisiones en nuestra vida? Probablemente fracasaríamos, porque es bíblico, pero no es práctico. Porque el Espíritu de verdad es quien nos guía a toda la verdad. En aquel momento no tenían el Espíritu, pero ahora sí lo tenemos la revelación completa de la palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos prescindir de estas tres preguntas si queremos en nuestra vida definir qué es verdadero y qué es falso. Y quiero en la palabra de Dios hacer notar esto en el versículo 1 del capítulo 3. Porque es importante que definamos qué aceptamos como verdad en nuestra vida, que está llegando a nuestros oídos, porque lo que aceptemos que llegue a nuestros oídos define lo que sucede entre nuestros oídos, y nuestros pensamientos rigen nuestras conductas. En Génesis capítulo 3, versículo 1, la palabra de Dios dice que la serpiente le dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? Miren, lo primero es que la serpiente está haciendo una presentación desvirtuada de la palabra de Dios. Está desvirtuando el enfoque real que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, que no es frenar nuestra libertad, que no es sabotear nuestra felicidad, sino preservarnos de caída y de fracaso. Lo segundo que está haciendo la serpiente, que Apocalipsis dice que es Satanás, padre de mentira, es poniendo la palabra de Dios en duda. Está mintiendo, porque está diciéndole, en este caso, a Eva: porque Dios dijo que no comas de todo árbol. Dios nunca dijo que no comiera de todo árbol, sino del árbol del conocimiento del bien y del mal. Incluso está poniendo a Dios como un mentiroso cuando le dice a Eva: pero Dios dijo que morirían. No, no van a morir. Si comen, van a ser igual a Dios. Y lo único que está haciendo Satanás es tratando de romper la confianza y la fe que tenemos en Dios, sembrándola con la duda, porque sabe que una vez que la duda nace en nuestro corazón, pues da como fruto la incredulidad. Por eso, amado hermano, amigo, en esta hora no dialogue, no converse con Satanás. No es ese nuestro objetivo. Satanás no es nuestro amigo. Jesús nunca lo hizo. Fue tentado en el desierto. Le respondió con la palabra de Dios y automáticamente le decía: apártate de mí, Satanás. No tienes lugar, no tienes suerte, no tienes ningún tipo de relación conmigo. Pero cuando dialogamos y cuando aceptamos lo que nos dice y cuando creemos, estamos en sus manos. Entonces comenzaremos a ver como Él ve y comenzaremos a ver en la dirección hacia la que Él quiere que nosotros veamos. Seremos esclavos de su voluntad. Y quiero demostrárselos con este mismo capítulo de Génesis 3, pero el versículo 6, que dice que Eva, una vez que escuchó a Satanás y aceptó lo que como verdad Satanás le estaba presentando, pues entonces la mujer vio al árbol como algo bueno para comer y agradable a los ojos. Ya cambió la perspectiva del árbol. Y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto. Ahora yo pregunto, ¿Eva acaso no había visto antes el árbol y su fruto? Claro que sí, pero ¿por qué lo está viendo ahora así? Lo está viendo así porque ahora sus ojos han creído, han aceptado una mentira. Y cuando vemos las cosas desde el plano no de Dios, sino la mentira de Satanás, pues entonces lo bueno se convierte en malo y lo malo se convierte en bueno. Entonces, ¿qué aprendemos? Que definir de antemano quién es Dios, en quién vamos a creer y lo que vamos a creer
es el camino al éxito para no caer en la tentación, para no aceptar una mentira. Porque cuando comenzamos a escuchar en nuestras vidas otras fuentes, que no es la fuente de Dios, indiscutiblemente, irremediablemente, nos vamos a alejar del plan de Dios para nuestras vidas. Nuestras victorias y nuestras derrotas se definen en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Nuestra mente es un campo de batalla. Por lo tanto, tenemos que, primero, definir cuál será nuestro fundamento, sobre qué vamos a edificar en nuestras vidas. Porque en momentos, cuando seamos tentados y vamos a recibir 1.000.000 de información y 1.000.000 de atenciones, en ese momento, lo único que importará es sobre lo que hemos creído y el fundamento de nuestras vidas. ¿Quién te dijo eso? Define en tu vida la fuente de tu autoridad. Define en tu vida la fuente de tu credibilidad, la fuente de tus actividades, la fuente de tus prioridades. Porque si no lo haces de antemano en el camino, si cambian las circunstancias, si cambian los tiempos, pudieras ser también tú invitado y desvirtuado a cambiar el camino que un día has tomado. Quiero desafiarte con la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 10, versículo del 4 al 5, que dice: porque las armas de nuestra milicia no son armas carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles pueden ser esas fortalezas? Pueden ser hábitos dañinos en nuestra vida. Puede ser un pasado en nuestra vida aún no resuelto. Puede ser una mentira creída. Y dice la palabra: derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estas armas con las que contamos no son carnales, son espirituales, son poderosas en Dios. Y en Efesios capítulo 6, Pablo narra estas armas, menciona la fe, menciona la palabra de Dios, menciona la predicación del Evangelio, menciona la justicia de Dios, menciona la seguridad de salvación. Y toda esta armadura está diseñada para hacer frente, para luchar esta guerra que no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de maldad. Por lo tanto, quiero que te detengas en esta hora y te enfoques en esta pregunta que nos está haciendo el apóstol. ¿Qué fortaleza te está deteniendo o desviando ahora mismo como cristiano en tu caminar con Dios? Ese hábito dañino, ese pasado en tu vida, esa culpa, esa vergüenza, esas creencias como: nunca podré ser un cristiano conforme al corazón de Dios, nunca podré formar una familia y tener un esposo o una esposa, nunca podré salir de esa deuda o ser sanado de esa enfermedad o tener un servicio significativo a Dios. Quiero que definas esa fortaleza, porque yo no sé si tú la sabes o no, pero Satanás sí conoce tus debilidades y es a menudo en esas fortalezas en las que él se apoya para menguar en tu fe, para avergonzarte, para que quites tu vista de la meta, para que te sientas indigno, que no eres cristiano, que no mereces la salvación. Y vienen a nosotros argumentos como: si fueras cristiano, no hicieras esto, no te comportarías así, no actuarías de esta manera. Y si nosotros no definimos ese talón de Aquiles, si nosotros no definimos ese aguijón en el que Satanás muchas veces usa para limitarnos, para quitarnos el gozo de la salvación, entonces estaremos fracasando en nuestras vidas, porque una y otra vez caeremos y recurriremos en los mismos errores. Define en tu vida esa fortaleza que Dios quiere derribar. La segunda pregunta o la segunda afirmación es: busca en la palabra de Dios, en el conocimiento divino, lo que Él cree de ti, lo que Él ha dicho de ti, lo que piensa de ti. No tanto lo que piensan otros, sino lo que Dios ha dicho que eres. Porque la palabra de Dios permanece para siempre y porque en el conocimiento de Dios está nuestra identidad. Y me he inspirado en Efesios capítulo 1, donde la palabra de Dios nos habla acerca de quiénes somos. Y quisiera que escribieras en un papel, que lo anotaras, que lo pusieras en la parte frontal de tu mente, que creyeras en eso, que lo confesaras en tu vida, porque nuestra vida siempre se mueve, escucha bien, nuestra vida siempre se mueve en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes.
Eventualmente, aquello a lo que estamos dándole cabida en nuestras vidas es lo que determina nuestra dirección y nuestro rumbo. Efesios capítulo 1 es un ejemplo de cómo escuchar lo que Dios nos está diciendo como esa fuente que determina el propósito de nuestras vidas y no otra. Y la palabra de Dios dice que si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo del Rey, si tú has sido salvo y has creído en el Señor y Salvador Jesucristo en tu vida, tú eres bendecido con toda bendición, no con alguna, no con ninguna, con toda bendición de Dios en los lugares celestiales. Por lo tanto, tú no eres casualidad. Tú has sido escogido, tú has sido elegido por Dios para vivir la vida de Dios, para ser luz, para ser sal. Tú has sido amado por Dios de una manera indiscutible, de una manera profunda e inalterable. Tú has sido redimido, comprado a precio de sangre. Jesús no murió por basura, y si Jesús murió por ti, entonces tienes un valor que no está marcado por lo que tú puedas hacer, sino por lo que Él ya ha hecho en la cruz. Y eres un heredero de su gloria, eres un heredero de su gracia, eres un heredero de esos tesoros terrenales y esos también tesoros celestiales que Él ha destinado para que tú hagas la obra de Dios. Y el Espíritu de Dios te ha sellado, el Espíritu de Dios te ha levantado, te ha purificado. Por lo tanto, agradécele, alábale, no temas. Si el Espíritu de Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Y a dónde te lleva este concepto y a dónde te lleva estos rasgos de tu verdadera identidad, la identidad de Dios al hacerte? Quiero que te lleve a la siguiente pregunta, y es: ¿cuál es mi próximo paso? ¿Cuál es mi paso de fe? ¿Qué mandamiento necesito obedecer entonces, sabiendo de antemano todas estas cosas que Dios declara en su palabra acerca de mí? Una vez que identifico cuál es la fortaleza en mi vida, una vez que me armo de toda la armadura de Dios, Dios quiere que te levantes. Dios quiere que luches, Dios quiere que vivas y practicas en tu vida lo que significa vivir la palabra de Dios. Eso es lo que significa someto y sujeto todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vive la palabra de Dios en tu vida. A eso se refiere Jesús cuando dice: si saben todas estas cosas y las cumplen, bienaventurados son, porque la obediencia a Cristo es tu llamado. La obediencia a Cristo es la revelación de una fe verdadera y de unos frutos que prevalecen. En tu vida Dios te está llamando a que identifiques cuál es la fortaleza que necesitas derribar, a que te armes de toda la armadura de Dios y a que te levantes y salgas a la batalla. No es tu gigante lo que determina tu victoria, sino el Dios que está contigo. Dios te bendiga en esta hora y que lo que conduzca tu vida no sea la cultura, no sea el mundo de lo que Satanás quiere para ti, sino lo que la palabra de Dios ha declarado: que eres elegido, eres bendecido, eres amado, eres redimido por Dios, eres un tesoro en sus manos para que lleves la luz de Cristo a todo lugar. Dios te bendiga.